hermano, hermana, de que nos den sus comentarios, su opinión, qué piensan, y que lo sintonicen por medio de Facebook y por el sitio que es www.spreaker.com, pleca user, pleca radiouncionyvida.com. Ahí los puede escribir y poco a poco irnos dando sus comentarios, aquella duda que tengan, y nosotros poco a poco ir aclarándola. Para ya entrar de lleno al tema, antes que todo quiero darles el concepto de qué es ciencia. Dice que el concepto de ciencia que usó es como que usó Santo Tomás. El conocimiento de las cosas a partir de sus causas, la inteligencia del hombre es limitada, y dentro de esas limitantes nos explican y demuestran la grandeza de Dios. El concepto de ciencia, hoy les voy a dar el concepto de qué es Dios. Dice que la definición más común de Dios es la de un ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, creador, juez, protector, y en algunas religiones salvador del universo y de la humanidad. El hermano Isaac les dará un poco más de información acerca del tema al cual estamos abordando, que es Dios frente a la ciencia. Así es, queridos hermanos. Bien, verdad, el hermano ya les compartía venía diciendo lo que es el ateo, ¿verdad? Y me llama mucho la atención una parte de una información que he investigado, en donde nos dice que el ateo se condena a vivir en la angustia, en la duda, en la desesperación, a no ser que prefiera dejar de ser hombre y vivir de espaldas a todo pensamiento trascendente. Nos dice también: el animal no puede hacerse preguntas trascendentes, el hombre sí, y solo con Dios encuentra respuesta. Mi querido hermano, de igual manera cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchas veces creemos que la ciencia, quizá alguno dirá, lo es todo, la ciencia humana, la sabiduría humana, pero por experiencia diría yo que la ciencia humana tiene limitaciones, el conocimiento del hombre. Mas sin embargo, como decía el hermano, la ciencia ya lo explicaba él claramente. La ciencia de Dios es ilimitada. ¿Por qué? Porque nosotros, como cristianos católicos, tenemos la convicción en un Dios que todo lo puede, en un Dios que tiene poder para hacer cosas grandes. Es interesante cómo poco a poco venimos hablando, ¿verdad?, de un tema o de otro, pero siempre relacionado para que cada uno de nosotros conozcamos más de nuestra Santa Iglesia, que nos vayamos instruyendo más, que vayamos aprendiendo, porque a la escucha de la palabra también viene el aprendizaje, querido hermano. Así como nosotros podemos ir conociendo, cómo podemos escuchar cómo nos habla a Dios, cómo nos da esos sabios consejos, así como nos hablaba el hermano Wilber, ¿verdad?, lo que nos ponía lo que eran los ateos. Él les leía parte de igual manera yo. También lo que es la ciencia, la sabiduría humana. Digamos que ahora en día existen hermanos que niegan a Dios. Creen ellos en la sabiduría, en la ciencia del hombre. Pero más sin embargo nosotros estamos más que seguros que la ciencia de Dios es superior a la del hombre. Nosotros estamos llamados, querido hermano, no solamente a escuchar, sino también a estudiar. Porque solo el que no estudia, solo el que no lee, no se edifica, no conoce. Y nosotros debemos de hacer ambas cosas, de irnos preparando, de ir conociendo más de cerca lo que Dios nos está hablando, nos está ofreciendo. Porque ahora en día recuerdo en mi perfil de Facebook, hermano Wilber, por experiencia se lo comparto a usted y a cada uno de los hermanos que nos escuchan.
cierto día yo veía un documental, una página ahí en Facebook que realmente hablaba de sociedades de Dios, o sea, ciencia, o sea, que decía cosas absurdas, decía atrocidades. Leía yo comentarios de otros hermanos que daban ahí su opinión. Realmente a mí me impactó porque, o sea, querían salir y dejar hablaban de una manera bien pesada la ciencia del hombre. Y realmente lo mejor que yo creo que pude haber hecho fue salirme de esa página. Le di eliminar, dejar de ver, porque realmente la ciencia, hay unas que se oponen a la voluntad de Dios, se oponen a que haya un creador. Muchas veces, ¿verdad? El hombre, muchas veces cuando vamos al médico, uno confía en la ciencia, confía en lo que el hombre me va a decir o lo que el hombre va a hacer, pero en lo que Dios me puede hacer no estamos confiando, no estamos creyendo. Por eso, ¿verdad? Es que nosotros, es de que estudiemos y profundicemos y pidamos a Dios el discernimiento de su palabra, el discernimiento lo que Él nos quiere decir, porque digamos, han habido algunos científicos que de igual manera, ¿verdad? Han sido hombres que realmente han sido grandes, han dejado huella dentro de la humanidad. Pero más sin embargo ellos no les ha bastado con la ciencia, con el conocimiento humano. Tal fue el caso de Isaac Newton. Fue un gran científico, interesante la historia de él, pero que más sin embargo este hombre creía en Dios. Aclaración, para el cristiano no basta solamente con decir creo en Dios, pero más sin embargo este hombre creía en un ser supremo. Y eso ya habla bien de él. Otro también, Galileo Galilei, que a pesar de su lamentable proceso, murió como buen cristiano, un hombre de ciencia, un hombre dotado de conocimiento. Dice que murió como buen cristiano en el año 1642. Imaginémonos, queridos hermanos, hacia lo largo de la historia han habido muchos científicos, muchos hombres, incluso mujeres que no les ha bastado, digamos, el estudio humano, sino que a ellos han llegado al límite, han llegado a experimentar que existe algo que ha creado aquello que les ha dado la sabiduría. De igual manera nosotros creemos que la ciencia de Dios, o sea, es un espíritu que Él nos da y que Él es el que crea todo y que Él nos ayuda y que nosotros estamos, digamos, adheridos ante una mano invisible, pero que sin embargo, que aunque ahora en día 2018, aunque la ciencia niegue a un Dios poderoso, a un Dios supremo, nosotros sí creemos que existe alguien que es capaz de hacer mucho, que es capaz de hacer grandes cosas que la ciencia humana no puede hacer. Regresa con cada uno de nosotros el hermano Wilber. Bueno, como el hermano Isaac decía, muchas veces en internet encontramos información, no solamente solo científicos, de que tratan de confundir las cosas, de negar la existencia de Dios. Hay veces que entre la misma iglesia tratan de confundirlo a uno. Una vez fuimos a un evento y decía de que antes la teología se hacía de rodillas. ¿Por qué de rodillas? Porque pedían el discernimiento del Espíritu Santo, pedían de que Dios les ayudara a entender aquello. Pero mientras de que ahora la teología la ven como un estudio, o sea, de que se forman solo literariamente. Y tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia dice que hay dos maneras de entenderla, una es literariamente y otra es espiritualmente. Siguiendo con la explicación, dice que la existencia de Dios y el origen del universo es un argumento desde nuestro propio testimonio o desde otro o desde lo que sabemos por la iglesia es útil, ya que es un argumento circular y no podemos movernos si no hacemos o si no nos informamos de aquello. Dije que el principio de la casualidad, en este principio dice que todo lo que
empieza a existir, debe tener una causa proporcionada. La razón es una razón obvia, pues nadie da lo que no tiene. Una cosa que no tiene es existencia. No puede dársela a sí mismo porque debe de haber una existencia. Otra que la existencia, así la percibe el humo, estando seguro de la existencia del fuego, al ver que un reloj, sabemos que existe un relojero que lo hizo. Luego, por medio del principio de la casualidad, podemos inferir con total seguridad la existencia de una cosa desconocida por ser una causa de otra ya conocida. ¿Qué es lo que dice aquí? De que si hay un reloj, si el reloj se lo arruina, tiene que haber un relojero quien lo arregle el reloj. No es de que el reloj apareció de la magia y se lo frega ya y quedó muerto, como se dice. No, tiene que haber alguien quien solucione el problema, porque obviamente si vengo yo y creo, digamos, alguna casita o cosa, tengo que estar yo para ver cómo soluciono eso. Tengo unos ejemplos muy claros que dice de que antes la Biblia decía que la tierra era redonda, y lo afirma Jeremías capítulo 40, versículo 22, que nos dice: así como es incontable el ejército de los cielos, es incalculable la arena del mar, así la multiplicaré el linaje de mi siervo David y los levitas que me sirven. Y podemos ver cómo la ciencia dice que la tierra, bueno, los científicos decían de que antes la tierra era plana, pero hoy en día en la actualidad dicen ellos ya se dieron cuenta, por medio de investigación, por medio de estudios, se dieron cuenta de que la tierra es redonda, así como Jeremías nos dice que la tierra era redonda. Siguiendo dice que las estrellas, Jeremías nos dice de que las estrellas son innumerables. Antes la ciencia decía de que solo había 1100 estrellas. Hoy en la actualidad ellos, por medio siempre de investigación, de estudio, por medio de pruebas, vieron de que las estrellas son innumerables. Job, en el capítulo 28, versículo 25, nos dice que el aire pesa. Antes la ciencia en un tiempo dijo que el aire no pesaba. Hoy en la actualidad nos dice la ciencia nuevamente que el aire pesa. O sea, podemos ir viendo de que como Dios en la Sagrada Escritura, como cuando ellos recopilaron los pergaminos, los papiros para formarlo, la Biblia, ellos vieron cómo Dios iba afirmando aquello, cómo Dios iba diciendo las cosas, pero el hombre por medio de la ciencia en un tiempo dijo de que las cosas no eran ciertas, pero en base a la evolución de la tecnología y cosas así, ellos han ido comprobando lo que en un tiempo Dios lo dijo es la realidad. En la Biblia encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 41, dice que cada estrella es diferente. En un tiempo los científicos dijeron de que todas las estrellas eran iguales. Hoy, como les digo, por medio de investigación, de estudio, ellos se han dado cuenta que cada estrella es diferente. De ahí, en Job capítulo 38, versículos 19-20, nos dice que la luz tiene movimiento. Los científicos vinieron ellos, y como se hacen saber o ver como que ellos son sabios y todo, vinieron y afirmaron de que la luz no tenía movimiento. En la actualidad se dieron cuenta de que en verdad la luz tenía movimiento. Y en 2 Samuel capítulo 22 versículo 16 y en Jonás capítulo 2 versículo 6 dice de que hay montes en el fondo del océano. Los científicos, por medio de su ateísmo, vinieron y dijeron de que no, que en el fondo
no había monte, que era un océano plano. Hoy en día vinieron ellos